producen más temblor y otros menos temblor. ¿Vale? Por eso es importante para nosotros el tema del temblor. Las distonías agudas, ¿no? Contracturas o sacudidas, sacudidas abruptas de miembros superiores o miembros inferiores, vinculadas muchas veces al reposo, más que en los casos neurológicos. En psiquiatría, las distonías agudas, sobre todo en reposo. También es producto de los neurolépticos, ¿ya? Estas distonías son típicamente en pacientes que usan, por ejemplo, grandes cantidades de haloperidol, clorpromacina. Aquí estas dos, no usamos otro tipo de típicos, neurolépticos típicos, no hay en el mercado en el Perú otros, ¿no? Básicamente personas que usan haloperidol y clorpromacina, distonías agudas. Parkinsonismo, ya lo hemos hablado. Movimientos bucomasticatorios. Esa sensación de que el paciente está permanentemente masticando algo, o movimientos, o pareciera que estuviera gesticulando o murmurando. También le llaman movimientos en boca de conejo. También reacción adversa de neurolépticos. Y algunos estabilizadores anímicos, el valproato podría también contribuir a eso. La acaticia es un trastorno psicomotor en el cual el paciente tiene la imperiosa necesidad de estar en movimiento, ¿no? La imperiosa necesidad de estar en movimiento. Entonces está en medio de la entrevista y que está moviendo la rodilla, o está moviendo las manos, o está caminando, directamente está caminando como un gato encerrado, de un lado a otro. A eso se llama acaticia. La acaticia puede darse por uso de neurolépticos, y en algunos otros casos, cuando no está usando neurolépticos, podría ser traducción de algún estado ansioso, ¿vale? Pero lo más frecuente es por el uso de neurolépticos, y erróneamente decimos paciente con sintomatología ansiosa y no está usando neurolépticos. Las mioclonías, sacudidas bruscas de manos o piernas, por lo general en estados oníricos de sueño, ¿no es cierto?, que se pueden dar en los pacientes. Está asociado a algunos trastornos del sueño. Coreoatetosis, en neurología lo vemos bastante, sin embargo estas coreoatetosis pueden estar vinculados también al uso prolongado de antidepresivos, sobre todo del tipo de los tricíclicos, neurolépticos, de los típicos sobre todo, que ya no se usan mucho. Las ataxias, en el cual el paciente tiene dificultades en la marcha, en la motórica en general, y estas ataxias están vinculadas al uso prolongado de carbonato de litio o benzodiazepinas. Pacientes con uso prolongado de benzodiazepinas o carbonato de litio pueden hacer estas ataxias, que son muy parecidas, son clínicamente es lo mismo que la ataxia que vemos en neurología. Solo que en este caso, pues tenemos el antecedente de que usa litio años, entonces lo asociamos en primera instancia al uso de litio.
Hipnesias tardías son esos movimientos repetitivos que parecen muchas veces algo, se parecen a la acaticia. Sin embargo, estos movimientos anormales pueden aparecer de forma tardía cuando el paciente ya ni siquiera está usando el neuroléptico. Y suelen ser malignos porque no desaparecen. Es un problema grave que a veces se genera por el uso prolongado de neurolépticos, ¿no? Además del movimiento en la mano es el que se ve la acaticia. ¿Qué cosa tiene en la boca? La boca de conejo. Es la jerga, el sobrenombre boca de conejo, ¿no? Buco masticatorio. ¿De acuerdo? Entonces, pacientes que usan neurolépticos por periodos prolongados tienen ese tipo de movimientos que afecta en la motórica en general, en la motricidad en general, perdón, y afecta también en el sueño. Son movimientos que a veces no desaparecen durante el sueño y van a generar problemas de sueño. Dentro de la psicopatología también de la conación y la motórica están las conductas sexuales. Entonces hablamos de hipersexualidad cuando existe una exaltación del impulso sexual. Todo aquello que está vinculado a temas sexuales tiende a sobredimensionarse. Eso se llama la hipersexualidad. Y la hiposexualidad es la disminución de ese impulso sexual. Sí existe. Esto es lo correspondiente al aumento de la actividad motora. Otro grupo de psicopatología de la conación y movimiento es aquellos que están vinculados a la relación con los demás. Quiere decir que vamos a observar algunas conductas vinculadas a la interacción con otra persona o con otras personas. ¿De acuerdo? Entre ellas tenemos la denominada facilitación de contacto, propia de pacientes. Lo dice Viviana. Viviana, yo también me dice Viviana. ¿Sí? Sí, Viviana. Viviana me dice. Sí, yo también soy Viviana. Chácate, chócate. Viviana. Viviana. La facilitación de contacto se ve mucho en pacientes orgánicos cerebrales, retardos, ¿no? Algunos síndromes en particular, en el cual no existe el cuidado de respetar el espacio vital de la otra persona. Entonces son personas que vienen, nos tocan con facilidad o nos hablan, ¿no? sin reparo, sin cuidado. No hay recato en algunas frases, palabras, expresiones, ¿no? Es propio de ese tipo de pacientes la facilitación de contacto. La adhesividad se parece a la facilitación de contacto, pero el paciente es como que se queda pegado, te da la mano y no te suelta. Se queda ahí moviendo, dándote la mano por varios segundos, tampoco es que se quede todo el tiempo, pero se queda ahí, te da un abrazo y se queda ahí abrazándote un buen rato, ¿no? Esta adhesividad también se observa en pacientes orgánicos cerebrales, en algunos pacientes con ciertas patologías afectivas, trastornos de personalidad, que pueden verse con este síndrome. Y la evitación de contacto, por el contrario, son pacientes que evitan dar la mano, evitan el contacto físico e inclusive pueden evitar el contacto visual. En algunos casos pueden evitar cualquier tipo de contacto, inclusive ese es el contacto visual. A eso se llama evitación de contacto. El pseudocontacto, el paciente se acerca, conversa, habla con nosotros, pero se mantiene distante, ¿no? O sea, no nos da propiamente la mano, por ejemplo, o nos da la mano pero de lejos, ¿no? Se acerca, su cuerpo se mantiene lejos y da la mano así. A eso se llama el pseudocontacto. Muchos pacientes, sobre todo
con cuadros psicóticos tienen esa conducta, ¿no? De pseudocontacto o de evitación de contacto, sobre todo cuando son muy suspicaces. Ahí vamos a ver. El negativismo. El paciente se opone a todo cambio, evita. Nosotros le proponemos algo y lo evita, no quiere hacer. A eso se llama negativismo, paciente negativista. Le propongo hacer algo y no quiere, no lo hace. A eso se llama negativismo. Y está el oposicionismo. Quiere decir que hace lo contrario a lo que se le propone. Hace lo contrario a lo que se le propone. Intento que estire la mano y me dé la mano, y no, se opone, ofrece resistencia. A eso le llamamos oposición. Cuando nosotros tenemos un paciente negativista, debemos intentar seguir haciéndolo, y si a pesar de insistir, no llegar a esto que está haciendo él, no necesitamos tocarlo, pero sí insistir, no me vas a dar la mano, quiero saludarte, quiero darte una muestra de cordialidad, dame la mano, y no lo quiere hacer, a eso le llamamos el oposicionismo. Buenos días, señora. Ahorita les voy a dar un examen para evaluar. Por favor, levántela. Por favor, bájala. Golpéesela. Golpéese más fuerte. Levántese. Existen pacientes que expresan ese automatismo, sobre todo el paciente crónico, un paciente esquizofrénico crónico medicado, ¿cierto? Va a presentar ese automatismo, o sea, no cuestiona la orden que le damos, simplemente nos obedece. Decimos, haz esto, haz aquello, una obediencia, digamos, sin censura, sin análisis. A eso se llama obediencia automática o automatismo. La ecopraxia. La ecopraxia en la que el paciente imita o trata de imitar todos los movimientos que hace el evaluador. A veces con mucha fidelidad al movimiento, a veces movimientos toscos o torpes, pero lo que está haciendo es imitar al evaluador. Eso se llama ecopraxia. Propio de pacientes esquizofrénicos, sobre todo esquizofrénicos ya residuales, ya avanzados, bastante crónicos. La ecolalia, el paciente repite las palabras que nosotros decimos, inclusive puede llegar a repetir toda la pregunta, repite lo que decimos, como que no puede elaborar un discurso o no puede utilizar otras palabras, entonces utiliza las mismas palabras que el evaluador propone. ¿Te gusta jugar, comer? ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta jugar a la computadora? ¿Qué tú haces en la computadora? Solo computadora. ¿Qué otras cosas te gusta hacer en la casa? ¿Te gusta, por ejemplo, dormir? Sí. ¿Te gusta jugar en la tablet? ¿Tienes tablet? ¿Estás locura? Sí. Muy propio también de pacientes orgánicos, ¿no? Esa ecolalia es propio de pacientes orgánicos ya bien deteriorados, ¿no? Esa ecolalia. El mutismo que puede ser selectivo o puede ser generalizado, que se puede dar a cualquier edad. Vamos a ver este tipo de mutismo. So Harry, will you ask Madeline if she likes school for me? Madeline Rains has a rare anxiety disorder called selective mutism. It means in certain situations she's quite literally struck dumb. Even Madeline's mum finds it hard to understand. She'll talk when we're outside to me, if so long as there's nobody that she sees that she recognises. If she sees anybody she recognises, she'd be quiet. She's quiet. But as soon as we walk into shops, she goes silent and won't answer. The exception is
the supermarket. Okay, lemon slices. It's actually as if she feels more at home there. She speaks in a louder voice. Okay. Can we have two? Two each. What would two each be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. She'll speak to members of adults in the house. She'll speak to family members. She speaks to other children when they come here. But family friends, people that she's known really since as long as she can remember, she won't speak to them. And that's really strange. My brother, we only ever see him once a year, and she'll speak to him when he comes, but she won't speak to my friends that she sees every day because they're not family members. It just doesn't make sense, really. También se puede dar en adultos, en algunos cuadros, por ejemplo, cuadros de ansiedad generalizada, trastornos obsesivo-compulsivos también pueden presentar mutismo, no solamente en niños. El amor para un político es una democracia porque gozan los que están abajo como los que están arriba. A mi hermana la llaman la aspiradora porque después de que murió su marido para extraer el polvo, si el más fuera leche y la arena fuera arroz, qué rico arroz con leche comeríamos todos. A mi hermana la llaman el semáforo porque después de las 12 ya nadie le hace caso. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Di a la sabiduría, eres mi hermana, y a la inteligencia llamada parienta. Pacientes, por lo general estos tipos de cuadros son pacientes ya crónicos, ¿no? La logorrea o verborrea también es un sinónimo, es ese discurso sin parar, ¿no? Muchas veces de temas que nosotros no hemos requerido, simplemente habla y habla. Pero la diferencia de otros trastornos es que de alguna manera tiene una coherencia, o sea, uno entiende lo que está hablando. No es una ensalada de una jergafrasia, ¿no? En este caso es una conducta, es un tipo de conducta que presenta el paciente. La mímica anticipatoria, el paciente antes de expresar algo gesticula. A veces nos pasa a nosotros, cuando no nos sale una palabra, tratamos con las manos, con el cuerpo de decir esa palabra, ¿verdad? También sería una mímica anticipatoria, pero hay pacientes que lo hacen siempre, ¿ya? Que cada vez que van a iniciar un discurso tienen que hacer esa mímica anticipatoria, y se llama así, mímica anticipatoria. Sus gritos alarmaron a todos los transeúntes. Esta mujer corría desesperadamente tratando de huir de un hombre que la perseguía con un cuchillo. La mujer avanza unos metros, pero desafortunadamente cae y es atacada por el sujeto que la apuñala en el cuello cerca de la yugular. Un transeúnte se acerca y lanza unas piedras contra el agresor, mientras otros le gritan que se alejen. Este hecho sucedió en una calle del distrito de Santa Ana, en la provincia de la Convención, en el Cusco. Luego del feroz ataque, el tipo continúa caminando buscando nuevas víctimas, pero llegan los serenos que lograron reducirlo y llevarlo a la comisaría, donde fue denunciado por intento de homicidio. La mujer que fue apuñalada se trata de la profesora Marta Mendoza, que en el momento del ataque se dirigía a trabajar a la institución educativa Santa Ana. La docente salvó de milagro, pero continuó internada en el hospital de Quillabamba, a donde llegaron algunos padres preocupados por su salud. El paciente se encuentra estable, está con 2 heridas profundas en la parte dorsal, en la espalda, en otras palabras. Se ha hecho los estudios correspondientes. Se supo que el agresor es un joven de 25 años que sufre de esquizofrenia y escapó de su vivienda con un cuchillo de cocina. El caso se encuentra en manos del Ministerio Público. Eso se llama heteroagresividad, ¿no? También desde otra perspectiva podríamos decir una conducta de raptus, pero la conducta de raptus es muy desordenada, desorganizada, no sé, el que está en raptus golpea a todo el mundo, patea, ¿no? Este parece que tenía una fijación, ¿no? Una idea de fijación con esa profesora y fue a apuñalarla a ella. No es que fue a apuñalar al que se la cruza por el camino, ¿cierto? A eso se llama conducta heteroagresiva.
Para repasar cuáles son los síntomas de tipo neurológicos que están relacionados al consumo, al uso de neuronépticos: el parkinsonismo, las distonías agudas, el síndrome bucomasticatorio, o boca de conejo, que se acuerdan más sobre boca de conejo, la caquicia, las mioclonías, la coreoartritosis, las ataxias y la disquinesia tardía están vinculados a trastornos secundarios al uso de psicofármacos. ¿Ya? Entonces, paciente que usa psicofármacos, tenemos que ver que no tenga este tipo de reacciones adversas. De todas ellas, la más grave es la disquinesia tardía. La más grave es la disquinesia tardía. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuántos síntomas psicopatológicos han contabilizado que ya hemos visto hasta ahora? Exagera 1 millón, ¿cómo más de 1 millón? Bastantes que es. Una U. Como les dije en algún momento, la psicopatología tiene inclusive su terminología, ¿no? ¿Por qué no le dicen simplemente pues, temblor bucal, ¿no? Bucomasticatorio, boca de conejo? Es así, pero lo tienen que aprender. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda de... Y finalmente... algunos síndromes motóricos y de conación propios, muy particulares, muy peculiares de la psiquiatría. La constelación catatónica, y así se llama, constelación catatónica. ¿Por qué no le he puesto espectro catatónico? No, se llama constelación catatónica. Involucra negativismo, obediencia automática, ecopraxia y mutismo. Cuando encontramos estos 4 signos, entonces hablamos de catatonia o constelación catatónica. El signo, y es eso, por ejemplo, esta mujer está ahí. No, intentamos que cambie de posición, no nos hace caso. Eso es negativismo. Obediencia automática, por ejemplo, alguien le ha puesto la mano ahí arriba, así, y se ha quedado en esa posición, obediencia automática. Ecopraxia, el paciente puede imitar lo que está haciendo el evaluador, ¿no? Si yo levanto los brazos, el paciente también levanta los brazos, ¿no? Mutismo porque no habla, no expresa. A eso se llama constelación catatónica. Otro síndrome se llama el síndrome de la... así se llama, síndrome de la almohada, flexibilidad seria y mutismo, que está vinculado a este tipo de pacientes. ¿Cómo es esto? Ya no se ve mucho, pero yo todavía he visto, sobre todo en pacientes esquizofrénicos, catatónicos, no tratados. Ya hoy en día es bien difícil que un catatónico no reciba tratamiento, pero cuando ocurre, pasa eso. Ya, ahora le vamos a hacer el signo de la almohada. El signo de la almohada, que ahora está positivo. El paciente catatónico, es una rigidez seria. El paciente se queda así, únicamente. También tenemos la rigidez seria. Un paciente con trastorno esquizofrénico catatónico. Y es bien raro, como les digo, ver estos catatónicos, pero todavía se pueden alguna vez observar, ¿no? Que tiene este signo de la almohada, flexibilidad seria, algo que no está anotado, se me fue, obediencia automática, eso de que le pongo ahí y se queda, es una obediencia automática. Flexibilidad seria porque se puede quedar en esa posición durante muchos minutos, y permanece en mutismo, no habla, no se queja, no dice nada, se mantiene en texto. Esto es la flexibilidad seria, se acompaña del mutismo y esa obediencia automática que presenta. Like a warm candlestick, the
body of the patient can be contorted into almost any posture. The patient may maintain the posture for several minutes. Es la esquizofrenia catatónica. Ya no se ve, ya ni siquiera en Almudena ya se ve estos casos. Es rarísimo hoy en día. Antes se veía mucho. Y la esquizofrenia catatónica. We are presenting 3 patients showing characteristic symptoms of stuporous catatonia. These patients have been hospitalized from 5 to 15 years, and their stupor is not as complete as it was during the acute stages of their illness. The behavior and attitude of these patients, however, has no mobility or voices. Entonces ahí tenemos pacientes con esquizofrenia catatónica. Si ustedes se dan cuenta, el material es bien antiguo, ¿no es cierto? Porque ya no se lee, así sencillo. Lo que tenemos son estos recuerdos, digamos, de estos tipos de esquizofrenia. Hasta hace unos años veíamos todavía este tipo de pacientes en Almudena, centro psiquiátrico, pero ya no hay. El último catatónico ya se había muerto. Pero esa es la característica del paciente catatónico. Hello, Tommy. How are you? How are you? Have you had your lunch, Tommy? Esa obediencia automática con flexibilidad seria. Hello, Walter. How are you today? How are you, Walter? Don't you feel like talking? You know me, Walter, don't you? How are you today? Get up, please. Turn around. Turn around the other way, please. Para explicaros un poco de qué se trata la catatonía, entendemos que el paciente esquizofrénico tiene alucinaciones y delirios. ¿Ya? Sin embargo, cuando el paciente está absorbido profundamente en sus alucinaciones y delirios, entraría en el fenómeno catatónico. Entonces, no quiere decir que está hipomímico, hipoactivo, y su mente y su cerebro también están aplanados o apagados, sino por el contrario, tiene una gran actividad mental, el pensamientos delirantes, alteraciones de la percepción, que llega a un punto de absorción a ese nivel. O sea, no se da cuenta del entorno, lo que pueda pasar alrededor. Por eso está el mutismo, por eso la única conexión que puede tener es esa obediencia automática o esa flexibilidad seria con el entorno. Pero cuando hemos podido hablar con pacientes catatónicos que luego han salido de su catatonía, nos cuentan y nos dicen es que en realidad escuchaba tantas voces o era tal la cantidad de impulso perceptivo que sí, pues no tenía atención para el resto del mundo, ¿no? Lo mismo en sus movimientos, ¿no? O sea, hay pacientes catatónicos que no necesariamente están en flexibilidad seria, sino que podrían estar en movimientos repetitivos, ¿no? Movimientos repetitivos. Y lo que hace está señalando algo, ¿de acuerdo? O podrían estar en esta condición que se llama catatonía agitada, que en realidad el paciente
no está como los que hemos visto antes, sino que está en esta condición. Esto sí se ve hoy en día más frecuentemente. La catatonía seria, la anterior, es más difícil de encontrar hoy en día, solo en archivos, pero esta es la más frecuente que se puede encontrar ahora. Que a pesar de que a simple vista no tiene nada que ver con lo anterior, también se llama catatonía. ¿Por qué? Porque también el paciente está absorbido por su componente psicótico, delirios y alucinaciones. Pero en este caso está en una interacción plena con sus alucinaciones y con sus delirios, ¿no? Y cuando había una interacción, ¿cómo se le decía? Cuando alguien está, por ejemplo, escucha voces o ve cosas e interactúa con ellos, ¿cómo se dice? Complejas. ¿Ya? Entonces son experiencias altamente complejas que lo llevan a una actividad de este tipo. Pero si nosotros nos damos cuenta, tiene mucho movimiento, tiene mucha actividad, puede verbalizar, puede estar hablando en soliloquios, ¿no? Pero no interactúa con el entorno. Es como que no le prestara importancia a lo que está ocurriendo alrededor. Catatonía agitada. Pero no tiene identificación. No le hicieron el memorándum. Luego se puso como loco. No eres real. No eres real. La visión no existe. No. Ya no es real. Usted no es real. ¿Es por eso que eres soldado? ¿Un pobre inútil? ¿Un loco de mente? No soy soldado. Acabarás encerrado. Viejo. Loco. Senil. No existe ni mientras tú lo veas. ¡El mundo se irá al demonio! ¡Tú no eres real! ¡No eres real! ¡Aún estás hablando conmigo, soldado! ¡No existe la visión! ¡No soy un soldado! John. Tranquilízate, John. Ya, tranquilo. Lo siento, supe lo que pasó, John. Soy un soldado. John Nash. Tranquilo. ¿Estás bien? Nash, tranquilo. Eso es una catatonía agitada, ¿no? Eso es una catatonía agitada. Es el momento en el que el paciente se absorbe tanto en su fenómeno delirante, alucinatorio, y hace ese tipo de cosas. Otros síndromes son estos. Esta es la cataplexia. Este es un... No sé si nos lo alcanza a ver todos, pero vamos a... Hay una mujer en Melbourne, Australia, cuyo instinto de supervivencia es probablemente más fuerte que el de ningún otro ser humano. Bueno, me caigo donde esté. Y donde me caiga, ahí me quedaré. Hasta que se me pase el ataque. Alison Barcel aún está en el mundo de los vivos, pero sabe mucho más sobre la sensación de estar muerta de lo que le gustaría. Miro todos esos cadáveres y pienso, caray, esos están muertos, pero yo no. Durante los últimos 50 años, Alison ha padecido un extraño síndrome denominado cataplexia. Una enfermedad que sufre en su forma más grave y le causa una parálisis completa del cuerpo. Puedo ver y oír, el corazón sigue funcionando, sigo respirando, pero no se mueve nada más. La enfermedad de Alison la ha llevado a estar clínicamente muerta 3 veces. Muchos doctores que no son de este campo nunca han visto un caso, no es algo habitual, y hay que estar muy atento para reconocerlo. En 1973 sobrevivió solo gracias a que su hijo Steven, de 15 años, estaba al tanto de su enfermedad. Un día, al llegar a casa, se encontró a unos médicos en la entrada. No me hacían caso, pensaban que era un niño histérico, desconsolado por perder a su madre. Steven consiguió convencer a los médicos de que pusieran a su madre en una sala hasta que se despertara. Es aterrador encontrarse en la situación de que están a punto de cortar a tu madre cuando tú sabes perfectamente que aún está viva.
La cataplexia se desencadena por reacciones emocionales repentinas. Las emociones positivas, como la risa, son más proclives a causar un ataque. De hecho, fueron las carcajadas viendo una película las que provocaron el primer episodio de Allison en la década de los 60. De repente me fui resbalando hacia el suelo y allí me quedé hasta que me recogieron y me llevaron al médico. En el hospital certificaron su muerte y la enviaron al depósito. Estaba petrificada porque, bueno, pensaba, ¿qué pasará después del depósito? Unas horas después, le daba al vigilante del depósito el susto de su vida. Le dije, ¿le importa si vuelvo a mi habitación? Me miró y salió corriendo. No lo he vuelto a ver. Ahora Allison se pasa el día intentando mantenerse impávida, luchando contra el sueño y conservando la calma. Lo peor fue aprender a no reírme. Puedo sonreír, pero no soltar una buena carcajada. El paciente, si bien es cierto, tiene un fenómeno de hipotonía muscular, se mantiene consciente, ¿no? O sea, está aferentado, escucha, siente todo lo que está pasando y tiene plena conciencia de lo que está ocurriendo, pero no se puede mover. También son cuadros que ya no se ven, porque hoy en día pues en cualquier ambulancia hay un electro, de todo como para poder sacar. Pero es cierto, baja muchísimo el pulso, a veces es imperceptible, algunos reflejos también se pone el paciente hiporrefléctico, pero ya es muy raro que alguien declare muerto un cataplexia. Pero lo curioso de estos cuadros es que la crisis aparece justamente con algún fenómeno emocional. A esta señora dice que cada vez que se ríe, hay otras personas que les ocurre esto cada vez que tienen un colerón fuerte, ¿no? Otros, y así, una serie de factores que pueden desencadenar el cuadro, ¿no? La cataplexia. Y el otro cuadro muy parecido es la narcolepsia. La narcolepsia, que como el nombre lo dice, en este caso sí se duerme. Durante años, los científicos han sabido de un grupo de personas con un cuadro sintomático muy curioso. Constantemente se quedan dormidos, aparentemente sin razón alguna. Para Geina Carr, cada día es una batalla permanecer despierta. De momento estoy agotada. Me cuesta mucho mantener los ojos abiertos, me cuesta mucho pensar con claridad y hablar normalmente. No puedo concentrarme, lo veo todo borroso y los párpados me pesan, como si fueran de cemento. Geina tuvo los primeros síntomas de esta enfermedad siendo una niña, en Liverpool. Recuerdo que siempre me he quedado dormida, incluso desde los 7 años. Recuerdo cosas del colegio o cuando estaba en los scouts, cuando en las reuniones me quedaba dormida y me caía de la silla. Geina estaba experimentando los primeros síntomas de narcolepsia. Es una enfermedad que hace imposible mantener un empleo. Todos los empleos que he tenido desde que dejé el instituto, bueno, la mayoría han sido en fábricas cosiendo a máquina. Y ese no es el trabajo ideal para alguien con narcolepsia. Cuando me quedo dormida, me doy golpes contra la máquina de coser. Aunque quiere trabajar, hace años que Geina no lo hace. Gary Beatty empezó a trabajar en una obra en construcción y entonces se dio cuenta de que algo le pasaba. Era extremadamente peligroso trabajar en una obra, porque me quedé dormido en una escalera a 7 metros del suelo. Apoyé la espalda contra la escalera y me quedé dormido unos 15 minutos. En el caso de Gary, hay algo más que el deseo de dormir. Un síntoma aún más dramático que le afectaba sin previo aviso. Mi cara, noto que está temblando. La mandíbula, todo, los músculos de la cara. Cuando tengo un ataque, me parece que estoy hecho de gelatina. Intento mantenerme en pie sujetándome a algo, pero me fallan las piernas. Si no puedo sujetarme ni nadie me ayuda, caigo al suelo como una tonelada de ladrillos. Los ataques de Gary son lo que los científicos llaman cataplexia, una pérdida repentina del tono muscular que provoca una parálisis total.
El paciente permanece consciente todo el tiempo, pero no puede mover ni un solo músculo. Cuando los médicos estudiaron casos como el suyo, apareció un patrón. Los ataques estaban provocados por las emociones, felicidad, enfado o tristeza. Normalmente los tengo cuando empiezo a reír. Me pongo a temblar. Yo digo que me pongo blanda. El miedo a la cataplexia puede obligar a los narcolépticos a contener su personalidad. Te conviertes en alguien muy aburrido. Cuando tengo ganas de reír, solo hago... Procuro contenerme para no reír. Para que no me tiemble la cara. Bill Beard tenía una vida muy distinta antes de que la narcolepsia pusiera fin a su carrera. Trabajaba en el estresante mundo de las finanzas, en una de las mayores empresas de inversiones de Estados Unidos. No era el mejor lugar para un paciente de narcolepsia. Como corredor de bolsa, estaba sometido a una gran tensión. Luego ocurrió esto. Esta es una grabación de hace 25 años. Estos ataques de cataplexia le ocurrían cada vez que estaba a punto de cerrar un trato. El establecimiento de un vínculo emocional con un cliente o un potencial cliente provocaba la cataplexia, por lo que era una carrera ver si podía conseguir hacer un cliente antes de caer desplomado al suelo. En su caso había algo más, un mundo de alucinaciones y pesadillas. Oía a alguien abajo, en la puerta. Llamaba. Claro, yo no podía ir a abrir. Ellos intentaban abrir, pero no lo conseguían. Y daban la vuelta y yo oía cómo se abría la ventana. Los oía entrar, tropezar con los muebles, pasar por el pasillo, por las habitaciones, acercándose cada vez a mi dormitorio. Era aterrador. El mayor problema de los enfermos de narcolepsia es que tienen que vivir con estos síntomas día tras día. He tenido ideas suicidas y he pensado en ello varias veces. Pero no soy tan valiente. Lo que aún empeora más las cosas para los enfermos de narcolepsia es que incluso las personas más cercanas a ellos no creen que les ocurra nada. Sería mejor que la narcolepsia te desfigurara el rostro o algo. Así la gente se daría cuenta. Lo sabría. Te quedas dormida y la gente dice que eres una vaga, una holgazana. Te has ido demasiado tarde a la cama, te has pasado la noche en velas o estás tomando algo. Si tuviera temblores o algo. Durante años, muchos médicos ni siquiera aceptaban que dicha enfermedad existiera. Creían que era un síntoma de alguna enfermedad. Empecé a ir al médico y se limitaban a pedir análisis de sangre y a decirme que volviera a los 6 meses por si surgía algo más. Necesitas hacer ejercicio, quizá necesites gafas, te esfuerzas demasiado en el colegio, asistes a menos clases o trabajas menos. Las tiroides son poco activas, anemia y seguramente un trastorno causado por la dieta. Debido a la cataplexia y a los pequeños ataques que sufría, creyeron que se trataba de epilepsia. Parece que los enfermos de narcolepsia están atrapados. Poca gente los cree y nadie puede ayudarles. Pero ocurrió algo que cambiaría el punto de vista de la profesión médica y que también sería el primer paso para resolver el gran misterio del sueño. Algo realmente curioso. A principios de 1973, un grupo de perros con una conducta extraña fue llevado a la Universidad de Stanford. Cuando se excitaban, caían y se quedaban dormidos. Los animales no pueden fingir síntomas. La conclusión fue que los perros tenían narcolepsia. Era la primera prueba irrefutable de que la enfermedad existía. Los perros convencieron a mucha gente de que la narcolepsia era una enfermedad médica, no psicológica. La percepción que la gente tenía de la narcolepsia se vio transformada. Pronto, las series de televisión la incluyeron en sus guiones. Vi un programa de televisión en el que uno de los supermédicos creía que uno de sus pacientes tenía narcolepsia. Y yo me dije, ajá, ese soy yo. Fui al médico y le dije, me ocurre algo. Creo que tengo narcolepsia.
So everything goes really weird, like you're looking down at him and everything. Well, I think you may have narcolepsy again. Para los enfermos de narcolepsia, parece que ya hay esperanza. Por fin, la ciencia se los toma en serio. Junto a esto hay otro trastorno neurológico que es la parálisis del sueño, ¿cierto? Entonces suele existir narcolepsia, cataplexia, parálisis del sueño en el mismo paciente. Una mezcla de problemas neurológicos con problemas, digamos, psiquiátricos. Pero ¿cuál es la diferencia? Una parálisis del sueño en la polisomnografía va a aparecer. En cambio, en la narcolepsia, la polisomnografía no aparece nada. Es como que fuera un sueño, nada más está dormido, un sueño normal, con todas las características. Esa es un poco la diferencia, por si alguien ha estado relacionando con la parálisis del sueño. ¿Alguna pregunta hasta acá de los síndromes? Sí. Doctor, ¿en la narcolepsia se puede despertar al paciente? No despierta. O sea, inmediatamente no despierta, pero si uno hace esfuerzos, si le echa agua, sí se despierta. Pero así de hablarle nada más, no, es un sueño bien profundo. Entra bruscamente a un sueño REM. De manera brusca entra a un sueño REM. Ojo, no es la cabeceadita que tienen a esta hora, por ejemplo, en la clase de psiquiatría. Eso no es narcolepsia por si acaso, ¿eh? No está pensando sacar sillita, no, eso no es narcolepsia. Por lo general está vinculado a eventos altamente emocionales. El aburrimiento no está dentro de eso. Otro dentro de la serie catatónica están las estereotipias. La estereotipia son movimientos que no tienen mucho sentido, o sea, no tienen una finalidad. Son movimientos en los cuales no vemos una finalidad, son movimientos toscos, son movimientos a veces muy amplios, pero que no tienen ninguna finalidad en el paciente. Uno mira eso y dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué está haciendo? Y no tiene una finalidad. Diferente a otro tipo de movimientos en el cual, por ejemplo, el paciente todo el tiempo saca su llave, mira, revisa y lo vuelve a poner. Saca su llave, mira, revisa y lo vuelve a poner, ¿no? Que vamos a ver. Estos segundos se llaman manierismos y los que no tienen ningún sentido se llaman estereotipias, ¿no? Porque alguien podría decir, el doctor está contando sus llaves. Ya, pero a cada rato. Eso sería un manierismo. En cambio, las estereotipias vienen a ser movimientos que no tienen ninguna finalidad en el paciente. ¿En quiénes vemos estereotipias y sobre todo estereotipias en pacientes con autismo? Leo, el zapato, Leo. ¿Dónde está el zapato? Pásamelo. Más estereotipias. ¡Corre, corre! Mami. ¿Qué, mi amor? ¿Me puede dar un huevito? ¿Un huevito querías vos? ¿Querés que te dé esto? Es como un gusanito, ¿lo querés? Toma. Rosy, vení que te diga un secreto, vení, Rosy, vení que te diga un secreto. No son, vení, Rosy, no son gusanitos, son fideos, tomá. Amigo, no juegue conmigo. Hola, amigo, juega conmigo. El paciente con TEA, trastorno espectro autista, tiene muchas estereotipias, bien raras. Las más comunes que aletean, que mueven los deditos, que giran sobre sí mismos sin sentido, o sea, no hay razón, están dando vueltas sobre sí mismos, ¿no? A eso se llaman estereotipias. Otro síndrome es el síndrome del Guillain-Barré de la Tourette, que está vinculado al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es
Because Tourette's are so hard to understand because, you know, you can isolate. And you can do that. Yeah. And you can dance. How can you do that if you've got these tics, these uncontrollable tics? I guess if I set my mind to something and really focus on it, I can do it because it makes me, what's the word? Sorry. I think it is the love of what she's doing. It distracts my thought of my tics and I focus on something else. Sorry. Anything that comes from it within, I think. Your skating, the dancing, the singing, all comes from her heart. Yeah. Lee, what is it that's really upsetting you right at this moment? Seeing her like this. It's the last thing a parent wants is for their perfect child. When I had the anger, I just looked at her and couldn't believe that something so perfect. I made that, and then for something to go wrong, it's a nightmare. I never want that for my child. And I love her so much. Síndrome de Gilles de la Torre. Movimientos involuntarios, estereotipias, pero muy grotescas, violentas en algunos casos, ¿sí? Y con pleno estado de conciencia del paciente, diferencia del TEA, de las estereotipias del paciente con TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista, ¿de acuerdo? O diferente a los movimientos catatónicos. No es una catatonía agitada, ¿de acuerdo? No es una catatonía agitada, no es un TEA, son estereotipias muy grotescas, con pleno estado de conciencia y de reconocimiento del síntoma por parte del paciente. Se da cuenta de lo que está pasando, pero no lo puede controlar. Los síndromes son un poco mucho más raros. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay preguntas? Sí. En el aula virtual, los últimos temas que le pedí, está el ítem, pero no hay contenido. O sea, apretamos y no hay. No hay nada. No hay nada. Ahorita lo subo. Y también para el examen, doctor, quedamos, como me había dicho que no se podía hacer muy de noche, el domingo a las 9 de la mañana. Domingo a las 9 de la mañana. Cierto, por favor. Ustedes van a tener un fragmento de un caso clínico. Por ejemplo, este es un caso clínico. ¿Quién me puede ayudar a leer? Con voz fuerte. Nando. Vamos, ¿quién me ayuda a leer? Nando. ¿Quién es Nando? Leo yo. Así tiene una voz. Por favor, dale la... Joaquín, de 27 años, acude a la consulta acompañado de sus padres. Al ingresar al consultorio se observa una persona de sexo masculino que viste de forma extraña con dos camisas, sandalias y pantalones. Cortado, sus flecos, mira desconfiado por todo el consultorio y prefiere mantenerse cerca de la puerta. ¿Cómo demora en ocupar la silla del Eduardo?
Al saludarle no corresponde el saludo, solo dice a manera de pregunta: ¿quién eres tú? Yo me tengo que ir. Joaquín es el segundo de 3 hermanos. Hasta hace 2 años estudiaba ingeniería eléctrica en la universidad. Fue un alumno promedio que socializaba poco con los compañeros y muy desconfiado. Ahí nomás. Hasta ahí, ¿qué podría decir? ¿Hay algún síntoma que le interese que podría ponerle nombre o no? ¿Cuál? ¿Dónde dice? Y solo acá. Negativismo. ¿Qué más? Evitación. Hasta ahí, solo en ese párrafo puedo decir que hay un paciente evitativo, negativista. ¿Qué más? En relación al aspecto. ¿Quién eres tú? Yo me tengo que ir. Suspicacia. ¿Qué más? Viste de forma extraña. Descuido de la línea, cuidado personal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes tienen que ir es sacando del fragmento todo aquello que sea un síntoma psicopatológico. ¿Por qué lo tenemos que traducir a un término psicopatológico? ¿Por qué no lo dejo así? ¿Ya? ¿Por qué no lo dejo así? Punto. O sea, todo el que vea lo va a entender igual que yo. Porque luego, cuando armemos el síndrome y hagamos el trastorno, tenemos que buscar en el CIE lo que corresponde. Y tiene que ser el síntoma psicopatológico. ¿Ya? Porque no podemos estar leyendo toda la historia del paciente, solamente los síntomas. Por eso es importante que ustedes rescaten los síntomas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver un poco más de este caso, que posiblemente sea el caso del examen. Puedes continuar. Gracias. Los padres de Joaquín refieren: nuestro hijo está como loco. Desde hace unos 8 meses empezó a tener conductas extrañas y cada día empeora. Joaquín escucha a sus padres con mirada fija e interrumpe. Yo no tengo nada, me tengo que ir. Los padres continúan. En los últimos meses se encierra en su cuarto. No sale, se le tiene que llevar la comida a su cuarto. A veces recibe la comida y otros la acumula debajo de su cama. Y no deja que entremos a su cuarto para hacerle limpieza. Por las noches, Joaquín está despierto hasta tarde. Podemos escuchar que camina en su cuarto, se pone a mover cosas, abre cajones, habla solo como si discutiera con alguien. Como eso de las 4 de la mañana, parece que se duerme y queda en silencio hasta las 9 o 10 de la mañana, en que sale al baño, donde se queda cerca de 1 hora. La madre de Joaquín refiere que ha podido observar episodios en los que se queda parado a una distancia de 1 metro de la ventana de su cuarto con la mirada fija hacia la calle. Casi ni parpadeaba, los brazos semidoblados, ligeramente encorvados, y con una mano con un gesto de estar señalando algo. Se puede quedar así cerca de 1 hora y luego se dirige a sus cajones y comienza a buscar algo. Le puedo escuchar que dice: se puede moldear, se puede moldear. Así nomás. ¿Qué es eso? Catatonía. Está describiendo un paciente catatónico. Seguimos. Un pedacito. Sí. En una oportunidad que pude entrar en su cuarto mientras se encerraba en el baño para sacar la basura, encontré un cuchillo de la cocina que estaba atravesado en una de las muñecas de mi hija. Eso nos asusta, no vaya a ser que sea agresivo con nosotros o con nuestros hijos. Se le preguntó si alguna vez nuestra conducta agresiva o violenta. Respondieron que en una ocasión le llamamos a su padrino, un policía que siempre le ha querido mucho y a quien Joaquín mostraba respeto. Cuando quiso entrar a su cuarto a conversar, lanzaba desde dentro de la habitación cosas hacia la puerta gritando que se vaya, y finalmente no conversar. Conducta heteroagresiva. Siga. Mientras sus padres relatan, Joaquín permanece sentado e interrumpe varias veces diciendo: me tengo que ir. Se intenta establecer diálogo con Joaquín ofreciéndole que luego de responder unas preguntas podría salir. Joaquín responde que quiere saber. Se le pide que nos hable de lo que hace en su cuarto por las noches. Tengo que trabajar de noche porque de día no me deja. Hacen mucha bulla y me interrumpen. Hay cosas revivificatorias que resolver. Ahí nomás. ¿Alguien conoce la palabra revivificatoria? A ver, googleenlo. De repente sí existe. Revivificatoria. ¿Existe o no existe? No existe. Entonces,
No hay, ¿no es cierto? Ya. Continúa, por favor. Ahí donde dice el puntito 4. ¿Qué dice reverificatoria? Revitalizar. Revitalizar. ¿No es cierto? Le pedí que me explicara un poco más por qué no le había entendido. Así. El enraizamiento vivificatorio de las colúmenas briscominosas que permiten la existencia humana de mí y de ti. Claro que es complejo, por eso no lo puedes entender. Ahí nomás. Y eso, reverificatorias hemos dicho que sí existe. A ver, busquen ahí colúmenas briscominosas. Google, que yo tampoco sé si existe o no existe. Para eso está el Google, San Google, ¿no es cierto? Creo que son contracciones. ¿Son qué? Creo que es contracción. Contracción de palabras. ¿Cómo es contracción de palabras? ¿Pero la palabra existe o no existe? Sí existe. Colúmenas briscominosas. ¿Alguien lo encontró? No existe. Entonces, si no existe, ¿qué es eso? Neologismo. Entonces, ¿qué falta preguntar? ¿Qué sigue, por favor? Le pregunté si me puede explicar qué es briscominoso. Así se dice. ¿Qué es brisco? Si no lo encuentro, si no existe, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿qué quiere decir briscominoso? ¿Y qué dice que es? A lo que me contestó que corresponde a la brisa mentirosa que pretende hacernos creer que existimos. Entonces, ¿qué es eso? Teoría. No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Escuché por ahí? Estoy alucinando. Es una condensación. Es una condensación. Entonces, el punto 4 sí existe. No, el primero, este sí existe. Y estas briscominosas es una condensación. Siga, por favor. Intento desarrollar un diálogo diciendo entonces la existencia es una mentira y él me responde. Siempre fue una mentira, solo vemos formas humanas pero vacías por dentro. Por eso en realidad no existimos. ¿Qué es eso? Está filmando. Filosofía. Sí, está filosofando, pero está filosofando en una entrevista médica, ¿no? No es el lugar para filosofar. Pero entonces no existimos, no existimos. Estamos vacíos, creo que dice. Quiere convencer. Quiere convencer, pero ¿qué es ese pensamiento que dice no existimos? Estamos vacíos. Pensamiento nihilista. Lo hemos visto, ¿eh? Siga, por favor, siga. Le pregunto si considera que no existe, ¿cómo lo puede comprobar a lo que responde? Se puede sentir que por dentro el vacío es real, no hay nada. Poco a poco desaparecen los órganos vitales hasta que no queda nada. Listo, nihilismo. Eso es nihilismo. Sigamos. Le pido que me explique qué pasa con sus órganos al desaparecer y responde. Se convierten en energía revivificadora y se transponen a las colúmenas. Esto ocurre al atardecer diariamente. Luego de decir esto, Joaquín pretende irse, se para y dice, ya me tengo que ir. Se le persuade para seguir dialogando y acepta quedarse un rato más. Le pregunté, ¿cómo, dónde o quién le dio este conocimiento? Respondió. El magnificente Señor de las colúmenas claras, que es el Dios de los dioses, de Cristo, Mahoma, Buda, Jehová, Yahvé, y todos los dioses me lo ha revelado. Le pido que me explique de qué forma se lo ha revelado y digo, cada tarde me transmite las órdenes que luego tengo que traducir por la noche porque el maligno de las colúmenas oscuras intenta distorsionar con las briscominosas la información. Pretende hacerme equivocar, no puede haber errores. Intento que me explique cómo es la voz de ese Dios de las colúmenas claras y si yo también podría recibir los mensajes y respondo. Nadie puede escuchar la voz del Señor, por eso habla en códigos que se transponen de forma que yo lo pueda recibir en mi profundo consciente. Por eso solo yo lo sé. Ahí hay un montón de cosas. ¿Qué cosas hay? ¿Alucinaciones de qué? ¿Auditivas? Sí, alucinaciones auditivas. ¿Qué más hay? Delirio de grandeza. ¿Qué más? Místico. Delirio místico, de grandeza.
pseudoalucinaciones auditivas. Más o menos han entendido cómo es. ¿Terminamos de ver el casito? Continúa. Luego le confronté diciendo: Joaquín, ¿sería posible que todo esto que le está pasando sea producto más bien de su mente o su imaginación? Él respondió: si fuera producto de mi mente sería irreal, pero las columnas son cada vez más claras y evidentes, imposibles de ver. Es absolutamente cierto e inminente. Le dije: ¿se siente usted afectado por estas cosas que pasan? Ahí nomás, antes de se siente. ¿Qué está intentando hacer el evaluador? Convencerlo, no se dice convencer. Reducir. Está intentando reducir la idea, ¿no? Sí, ¿qué más? Le dije, ¿se siente usted afectado por estas cosas que pasan? ¿Cómo se siente anímicamente? Joaquín dice: estoy agotado, mis fuerzas se van, a veces me cuesta trabajo descifrar las transpolaciones, mi alma sufre. Luego de decir esto, se levantó y salió del consultorio sin pedir permiso. Ahí nomás. Este es un relato textual de una entrevista. ¿Ya? El relato técnico sería: paciente, varón, no me acuerdo cuántos años, que presenta 2 puntos. Delirios de tipo místico, de tipo sobrevaloración, irreductibles, apodícticos, ¿no? Me intenta convencer, y absurdos. ¿Qué más muestra? Conducta con acción, conducta heteroagresiva, ha mostrado conducta heteroagresiva, pseudoalucinaciones auditivas. ¿Qué más en la conación? Evitativo, oposicionista, suspicaz. Bueno, entonces reduzco todo lo que me ha dicho en esos síntomas. ¿Cómo? Apodíctico también, si quieren, le van. Pero cuando ustedes dicen delirio, ya están diciendo que tiene las 3 condiciones. ¿Ya? Si quieren escribir más, le ponen las características, ¿no? Pero basta que tenga las 3 condiciones, entonces digo que está delirando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos a hacer? Atentos a la lista, tipo. Buenas tardes, chicos. Voy a llamar Alegría Mora. Presente. Aparicio Ugarte. Presente. Arcos Durán. Presente. Bombilla León. Agustín C. Delgado. Camel Calderón. Choca Delgado. Concha Zúñiga. Concha Zúñiga. Cortés Acuña. Román Cañada Lupa. Westenberg Covarrubias. López Ramos. Mañeta Cusi. Ochoa Pampa. Ortiz Orea. Pilco Apaza. Romero Alcázar. Salamanca Oviedo. Salamanca Oviedo. Salas Ángeles. Salas Castillo. Salazar Merma. Samán Segovia. Sánchez Aparicio. Sencapo Capatinta. Tinda Yupaicana. Umeno Suzuki. Vargas Condori. Presente. Vargas Ludeña. Menero Vargas. Y Veracruz. ¿Se puede?
Ahora soy gordo. Colon inflamado. Ponen cebolla. ¿Todos? Y ya nos deja actualizar. Ya más fácil. Aquí tengo clases de 3 así. Neuro, ¿no? ¿Cuánto tienen? Qué grave. Ah, por copyright no puede. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Sui Generis es un grupo de música rock y balada más o menos de los años 70s, 80s, ¿no? Hasta los 80s más o menos. Yo sé que acá todavía hay ochenteros, hay algunos que puede recuerdo que tiene una persona de toda su vida, alrededor de su vida, sobre todo de su vida sentimental y amorosa, y termina haciéndonos una sugerencia de que todo se acaba, todo se termina, ¿no? Y es que en realidad a una novia de él posiblemente la enterraron catapléxica. Por lo menos es el tema de la canción, ¿no? Y hace una canción tratando de emular lo que puede haber sentido esta persona, porque refieren, porque no es algo que sea documentado, pero refieren que efectivamente alguien, el cuidador de ese cementerio, que había escuchado cosas en la noche, pidió que abrieran y encontraron a una persona que había logrado abrir el ataúd de alguna manera y se veía como en sus manos había restos de cemento de lo que había rasguñado las piedras tratando de liberarse, ¿no? Entonces, sí, pues una canción media fea, ¿no? Al final, pero que tiene ese contexto, ¿de acuerdo? Pero como ya les dije, la cataplexia ya no se ve, es muy raro que a nadie se le puede ir un catapléctico, por lo menos de acá, ¿sí? Pero es algo que suele pasar, ¿de acuerdo? Muy bien, se ha quedado mal. Otra cancioncita que les vi traer, ¿no? Muy bien. Entonces, un casito más, pero otra persona. ¿Quién puede continuar leyendo? Junior. ¿Quién es Junior? ¿Yo soy Junior? ¿No te llamas Junior? No. No, me llamo Gerson, Doc. Ya yo lo leo, ¿eh? Hoy todos estaban mirando. Van a identificar rápidamente aquello que está subrayado. ¿Ya? Lo que está subrayado quiere decir que es algo. Adelante, por favor. Isabel es una joven de 20 años que presenta graves problemas psiquiátricos desde hace 6 años. Actualmente se encuentra interna. Su apariencia es infantil. Usa chapes y se suele pintar la cara con lápiz labial dibujándose círculos rojos en las mejillas y nariz. Además, suele hablar como Teletubby, reírse sola y tener otras actitudes que le han merecido el nombre de la superficial entre los internos del pabellón en el que está. ¿Qué está describiendo? ¿Qué está describiendo?
No. Catatonia. ¿Qué? ¿Pero qué nombre? ¿Qué es eso? Una persona que habla como, ¿cómo dice? Que habla como infantil, habla como un teletubi. Puerilismo. Siga. Ok. En la entrevista que se le hizo a los padres, estos comentaron que Isabel se puso rara desde los 13, 14 años y que es casi imposible comunicarse o relacionarse con ella, más aún porque se muestra indiferente emocionalmente. No hay modulación afectiva, no tiene respuestas emocionales y no hay nada que le motive o la apasione. ¿Qué es eso? Anedonia es que no disfruta. Abulia dijeron, ¿no? Abulia es que no puede romper la inercia. Pero cuando la persona se muestra como que no siente nada, aplanamiento afectivo. Siga. Además, cuentan que están muy preocupados por todos los fármacos que ha tenido que tomar durante estos años. Piensan que estos pueden tener consecuencias. De hecho, ha sufrido de lo que ellos llaman pies inquietos, necesidad subjetiva de estar en constante movimiento, por los remedios que toma actualmente. Cuando se le entrevista... ¿Qué será de esos pies inquietos? Desde que toma los fármacos tiene esos pies inquietos. Acaticia. Cuando se le entrevista, pareciera no tomar en serio al profesional que realiza la entrevista, ni las preguntas que éste le hace, las cuales, si bien contesta sin poner problemas, pareciera por su expresión no estar realmente pensando lo que dice, por lo que le da la impresión de no estar realmente en la entrevista. ¿Qué es eso? Se le pregunta y el paciente contesta cualquier cosa, le desvía la pregunta. ¿Nada? No sería una... ¿Seguro? Si quiere dirección. El próximo tampoco no se puede, pero yo sé que es bastante, ¿no? Y al ser bastante también, si alguien se está confiando de que ese rato voy a buscar, no te va a alcanzar el tiempo. Entonces, revisen bastante. ¿Ya cuándo empiezan exámenes? ¿O ya empezaron? Ya empezó. Sí, pues la trágica semana de exámenes, ¿no? Es mucho, sí, sí. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a enviar los casos clínicos. Serán unos 8 casos. 8 casos clínicos un rato antes, unas horas antes. Pues lo ven, lo analizan y dan el examen. ¿Cuántas preguntas contiene el ENAM? 180 preguntas. ¿Cuántos minutos le dan? 180 minutos. ¿Cuántos minutos por pregunta? 1 minuto. Y en el ENAM son casos clínicos. Entonces vamos a tener 1 minuto por pregunta. ¿De acuerdo? 1 minuto por pregunta. ¿Qué es lo justo? O sea, ustedes ya tienen que ir pensando en entrenarse para él en NAM. ¿De acuerdo? Digamos, la chance que les voy a dar es que les voy a pasar los casos. Obviamente no esperen que esté con numerito ni subrayado. Caso clínico, ¿de acuerdo? Y ustedes lo van viendo, lo van analizando y van preparando. ¿De acuerdo? Porque si no, les repito, no se confíen ese rato que agarro mi apunte, porque te gana, entre que vas buscando uno al otro se parece. A veces con el caso clínico puede ser un poco más fácil. Entonces, un rato antes vas trabajando con tu caso clínico y con eso vas dando el examen. ¿De acuerdo? Es banco de datos, quiere decir que no tienen todos las mismas preguntas. Es un banco de datos. Entonces, el examen colaborativo, por no decir otro término, el examen colaborativo suele ser perjudicial en este tipo de casos, porque es poco tiempo y en realidad te resta el tiempo porque no vas a tener al mismo tiempo la misma pregunta. Entonces es mejor
mejor que te prepares con los casos y estés predispuesto para responder. ¿Ya? Muy bien, domingo a las... Voy a volver a responder. Estos chicos, las preguntas, hasta aquí llegamos. Doc, ¿y cómo se llamaría la última parte? O sea, a la última parte que leí, de que no le presta atención y de que probablemente no estaría en la entrevista, ¿qué sería eso? No le presta atención, contesta como displicente, ¿no es cierto? Se llama displicencia o chancería. Chancería. ¿Listo, chicos?